Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Primero, presidente Lenín, infinitamente agradecido por la invitación. Además que sé que son días de asueto en la República del Ecuador. Estamos interrumpiendo parte de eso, pero lo agradecemos en nombre de todo el pueblo de Venezuela ante la grave emergencia que vive nuestro país. Que nos reciban en la base naval de Las Salinas, creo que es muy importante también y significativo para nosotros, el pueblo hermanos, a los presentes, a los medios de comunicación, congresistas, gobernador, entre otros, agradecido por su presencia aquí junto con nuestra delegación. Estamos trabajando intensamente, no solamente por atender la emergencia humanitaria venezolana, la emergencia compleja que determinó así las multilaterales, los organismos, la emergencia sanitaria derivada de ese proceso, pero también por el reconocimiento no a Juan Guaidó, presidente, sino a la lucha que ha llevado durante años Venezuela por rescatar su democracia, su libertad, el respeto a la Constitución. Hoy estoy sentado aquí precisamente porque nuestra lucha está absolutamente enmarcada en nuestra Constitución, el cual me habilita como presidente encargado de Venezuela al no haber habido elección en el 2018 en Venezuela, al vencerse el periodo constitucional el 10 de enero de este año. Y nuestra ruta ha sido muy clara: cese de la usurpación que está hoy sufriendo el pueblo de Venezuela, construir un gobierno de transición que permita reinstitucionalizar el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, para producir una elección limpia. Hoy, el que le pone costo a esa transición en vidas humanas, como lo vimos el 23 de febrero, como masacraron a nuestros indígenas en el sur del país, que venían voluntariamente a llevar comida y medicina necesaria para nuestra gente. Hoy hay 300.000 venezolanos en riesgo de muerte por la emergencia humanitaria compleja, 3 millones en riesgo sanitario muy severo. Han resurgido enfermedades como malaria, dengue, entre otras, sobre todo en la frontera, producto de esta emergencia. Hemos tenido además colaboración y cooperación inmediata de países hermanos, de países amigos, y vimos cómo toda la retórica de bloqueo, toda la retórica de que no había emergencia humanitaria se vino al piso. Reconocen directa e indirectamente la emergencia humanitaria al recibir containers de medicina semanas antes, por cierto, presidente. O sea, no existía tal bloqueo. El problema era que le debían $4.000 millones a farmacéuticas. Ese era uno de los problemas que tenía parte del régimen. ¿Sí? Había una retórica simplemente para ocultar lo obvio, que había una emergencia producida por la corrupción, por el mal manejo de los fondos públicos del Estado, el mal manejo de la empresa petrolera, y es importante hacer este recuento breve de cómo llegamos a esa crisis humanitaria. Tuvo que ver principalmente la corrupción. Han negado la migración, y ustedes han visto en Ecuador en primera persona la crisis migratoria. El no miramiento, la no observación de los derechos humanos, de la ley, de la Constitución en nuestro país o países vecinos tiene consecuencias directas e indirectas. Creo que hoy, como nunca antes, presidente y los que nos acompañan, está a prueba el sistema interamericano, va a estar a prueba la democracia en la región, y es un momento importante y determinante, de inflexión incluso, para el ejercicio pleno de la democracia. Hoy los venezolanos, ustedes lo han visto, a pesar del sufrimiento que agobia nuestras calles, han visto un resurgir de la esperanza, de la movilización, de aglutinar a todos los sectores de oposición en Venezuela, iglesias, sindicatos, gremios, etcétera. Todos los sectores en este momento están absolutamente aglutinados en torno a un objetivo sencillo: elecciones libres en Venezuela. Ese es mi mandato como presidente encargado además de Venezuela. Una vez cese la usurpación, producir una elección realmente libre en donde sea el venezolano el que decida el destino que debe tomar Venezuela. Ese es el elemento central. Pero también han visto cómo una dictadura contiene ese proceso, cómo utiliza bandas armadas, no solamente colectivos, sino presos armados, para atacar a la ciudadanía civil, indígenas, que fue lo que sucedió claramente. Lamentablemente es un plan estructurado, le llaman el Plan Zamora, presidente. Las Fuerzas Armadas, como lo vieron, no reprimieron el 23 de febrero,
Hay en este momento casi 647 militares activos en Cúcuta. Cuando nos preguntan de las Fuerzas Armadas, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Hoy no hay cadena de mando, producto que no hay un comandante en jefe electo, y hoy estamos asumiendo esa responsabilidad, y por eso ofrecimos amnistía y garantías a los militares que se pusieran del lado de la Constitución. Un procedimiento muy sencillo: elecciones libres. No estamos pidiendo que se subleven, no estamos pidiendo un golpe de Estado, estamos pidiendo que, como la sociedad civil y como la comunidad internacional, exijan elecciones libres inmediatamente en Venezuela, en el marco de nuestra Constitución. Para que exista una elección libre hay unos elementos. De nuevo, Consejo Nacional Electoral transparente, el derecho a elegir y ser elegido, observación internacional, entre otros elementos. Eso es muy importante rescatarlo. Nosotros nos hemos mantenido movilizados. Hemos hablado en Venezuela de construir las capacidades. Esto es un proceso que no empezó en 2019. Fueron años de construcción de mayoría, de fundación de partidos políticos, de movilización de presos políticos, más de 1000 en este momento, de asesinato político. Nos han querido hacer ver en algún momento, incluso la oposición venezolana, presidente, como intransigente, hablando del diálogo, por ejemplo. Es que nos lo intentamos en 2017, con el mismo petitorio, elecciones libres. Quien dirigió ese momento el diálogo fue Julio Borges, presidente del Parlamento Nacional en ese momento. Tan era falso la petición de diálogo que hoy está exilado. Lo amenazaron de cárcel y tuvo que exilarse. Su más cercano colaborador fue asesinado, Fernando Albán, llegando a una reunión, por cierto, de la ONU, presidente. Lo secuestraron en el aeropuerto de Maiquetía, lo llevaron al SEBIN, la policía política del régimen, lo torturaron hasta la muerte y lo lanzaron por un piso 11. Nosotros hemos agotado todos los esquemas en Venezuela. Protesta pacífica, como lo han visto. Huelgas de hambre. Votación como en el 2015, ganamos la mayoría absoluta, se dieron cuenta y por eso frenaron el proceso electoral en Venezuela. Y hoy insistimos con la protesta pacífica. Visibilizar la crisis, pero también atenderla. Tenemos muchos ofrecimientos en el mundo y hemos seguido copiando la ayuda humanitaria. El que no permite hoy que eso suceda, que no pase la transición, es quien usurpa funciones hoy en Miraflores, que cree que secuestrando los símbolos del poder, la banda o ejerciendo Miraflores, es presidente. No es así. Hoy ejerce como dictador en este momento. Es importante ese contexto de lo que está pasando. ¿Qué hemos hecho, presidente, y qué vamos a hacer? Hemos coalicionado a toda la oposición de manera poderosa, de manera fuerte, con una ruta muy clara, orientada, como se los decía. Hemos internacionalmente también, afortunadamente, en esta nueva fase de integración de la región, no tiene que ver con una empresa u otra, como ustedes lo saben, que pasó con intereses de pequeños grupos económicos, y en este momento estamos hablando de valores fundamentales: libertad, democracia, integración plena, empoderamiento real de nuestros pueblos. Utilizaron muchos de esos recursos retóricos simplemente para favorecer a grupos económicos en la región. En el caso de Venezuela, hoy se ve más severamente, pero en todos en la región también tuvimos parte de ese elemento. Querían hacer ver que el problema de Venezuela era un problema de izquierda o de derecha. No es así. Un problema de democracia y dictadura. Querían hacer ver que era un problema de guerra o paz, que eran las alternativas. No es así. Porque eso es un falso dilema. Nadie quiere la guerra. Pero no hay paz en un país que su régimen masacre a los indígenas. Que los niños menores a 3 años mueren por falta de insumos médicos elementales en un hospital. Hace 3 semanas en el estado de Anzoátegui murieron 8 bebés de diarrea y vómito, presidente. No había ni siquiera suero para administrarles en el hospital. Y no permitieron ayuda humanitaria en Venezuela. 8 niños que no se enamoraron, que no soñaron qué iban a hacer cuando fueran grandes, llegaron con un cuadro sencillo de deshidratación, pero ya venían con desnutrición severa. Y no se les pudo salvar. Y aún así, no permiten el ingreso de ayuda humanitaria. En esta construcción de capacidades locales, internacionales, también le hemos hablado a las Fuerzas Armadas, amnistía y garantías. Hoy es importante para los venezolanos, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Chile, ver la posibilidad también latente de la vuelta a casa. La ONU demostró que la migración siempre beneficia al país receptor, pero en las primeras de cambio, lo hablábamos, presidente, es un shock social complicado y lo entendemos así. Y se entiende de esa manera. El gasto público tiene unos elementos importantes que atender para que no se salga de control.
además el no miramiento de la Constitución en Venezuela, al liberar presos para que incluso ataquen a la población, también vemos que puede pasar en países vecinos. Y a pesar de que los crímenes no tienen nacionalidad, lamentamos profundamente lo que pasó hace un poco más de un mes en Ecuador. Si bien los crímenes no tienen nacionalidad, por supuesto que también responde al no miramiento en Venezuela de la ley, del respeto a la Constitución, y deriva en estos elementos, como pasó en Colombia hace 5 semanas, que el miembro del ELN, autor material del atentado en la policía, estuvo en Venezuela durante mucho tiempo. Entonces, indirectamente también, no atender en la región tiene resultados colaterales muy dañinos y debemos atender esa situación. Próximos pasos para los venezolanos. Anuncio mi regreso a casa desde Ecuador, país hermano, que hoy reinicia además relaciones productivas por nuestros pueblos, por atender no solamente la crisis de la migración, también lo que fue el flagelo de la corrupción, pero viendo hacia el futuro, hacia la transición. Pueblo de Venezuela, el lunes y martes, a pesar de que también es carnaval en Venezuela, hoy tenemos poco que celebrar y mucho que hacer. Así que convocaremos a protestas esos días en Venezuela, siempre en el marco de nuestra Constitución. Los empleados públicos venezolanos que hoy nos mantienen casi secuestrados, y esa burocracia que no puede seguir cooperando con un régimen torturador, también tenemos un llamado ese lunes y martes, que deben estar muy atentos desde Venezuela. Y aprovecho aquí este espacio en Ecuador para convocarlo de inmediato. Esta prueba, insisto, lo que van a hacer los organismos internacionales, la democracia, la región, la sana integración. Hay una invitación el 22 de marzo, presidente, a Chile también, para lo que denomina el presidente Piñera Prosur. Hay una iniciativa interesante a la que también recibí invitación, presidente, haremos todo lo posible por asistir, que es una invitación muy importante, y también va a tener entonces un rol fundamental en todo este proceso. Creo que es fundamental para los venezolanos. También resaltar nuestra labor en la gira que nos acompaña aquí. Estuvimos en Brasil, estuvimos en Paraguay, en Argentina, hoy en Ecuador. También tuvimos la oportunidad en Bogotá de reunirnos con el presidente Varela de Panamá, en la cumbre humanitaria que hicimos en Cúcuta, presidente, con el presidente Sebastián Piñera también presente. Y hay una sensación de un momento importante para la región, que pareciera, con Venezuela recuperando su democracia y su libertad, tener un reimpulso importante para la región. Todos estos pronunciamientos de presidentes, amigos, reconociendo esa lucha de los venezolanos, son muy importantes para la lucha en Venezuela. Lo vio, presidente, en las calles de Salinas, la conmovedora recepción de los venezolanos, ecuatorianos, que claman por libertad, valores fundamentales, que nos hermanaron además hace casi 200 años, y que no es distinto hoy, que no va a ser distinto. Que la buena noticia, amigos de Ecuador, es que a pesar de ese asedio, de la tortura, de la persecución, Venezuela resistió. Que los valores fundamentales aquí están presentes, y por eso estamos aquí el día de hoy. Solicitando apoyo, sí, porque hoy lo necesita un pueblo hermano. No tenemos miedo de decirlo, pero también viendo hacia el futuro, debo insistir, viendo muy rápido hacia la integración y la sana cooperación. La balanza comercial entre Venezuela y Ecuador decayó 90%. El PIB en Venezuela se contrajo 53 puntos en 5 años. 53 puntos en 5 años. Eso es lo que significa eso para una economía que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. 2 millones% de inflación el último año. 2 millones% de inflación. Hoy el venezolano vive con $6 al mes, es decir, no vive, sobrevive. 85% de pobreza. Y si usted lo contrasta con los viajes que muchas veces realizaron los antiguos gobiernos al Ecuador, entenderá el desastre, la mala administración, las consecuencias de la corrupción, del no miramiento de los derechos humanos. La democracia siempre está en juego.
siempre, ante las tentaciones del populismo, ante las tentaciones del poder, y son los ciudadanos de bien que deben hacer contrapeso para resistir al embate. Me alegra que el Ecuador resistiera ese embate y van a salir airosos. Muy pronto también lo hará Venezuela con la cooperación de Ecuador, con la cooperación de la región y por supuesto con la resistencia firme de los venezolanos, a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución. Venezuela pronto celebrará elecciones libres, les confieso también que vienen días complejos, un régimen que no quiere naturalmente contarse porque saben que crearon la crisis, porque saben que crearon la emergencia, pero por eso también hemos entendido el proceso de amnistía y garantías, de justicia transicional y de producir rápidamente un cambio para los venezolanos que lo necesitan de inmediato. Para resumir, entonces, continuamos con la búsqueda de ayuda humanitaria para nuestra gente, continuamos con la integración en la región, la cooperación sana. Hablamos de construir capacidades, presidente, para poder enfrentar una dictadura del tipo que vive hoy Venezuela, a nivel de movilización social, de cooperación internacional, de hablar de las Fuerzas Armadas venezolanas y la movilización fundamental social, que el lunes y martes entonces estaremos en Venezuela movilizándonos en pro del cambio, hablando de los empleados públicos, mirando el futuro de cara a una transición, que estaremos hablando nuevamente seguro de opciones energéticas, de opciones de desarrollo de nuestro pueblo, agroindustriales, el potencial que tiene Venezuela en desarrollo además de su campo y del futuro, y seguramente muy pronto reactivaremos entonces ese proceso, no de insultos, y ustedes lo saben, eso no representa hoy a Venezuela, sino la verdad y la resistencia. Hoy simplemente secuestran el poder y cuenten nuevamente con el pueblo de Venezuela, hermano, un tricolores brillando por el futuro de nuestra gente. Así que muchísimas gracias, presidente, por la recepción. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.